Estamos en el sexto domingo de Pascua. Ya se va terminando. A mí me gusta más decir, se va consolidando este tiempo de encuentro con el misterio del resucitado que está invitado a repercutir también en nuestras vidas, que aprendamos a vivir como resucitadas y resucitados. Tomo como lema para esta Eucaristía una de las frases que escucharemos en el Evangelio: la paz les dejo, mi paz les doy. Recordemos que esta paz no es meramente ausencia de conflicto o tranquilidad, es en el fondo plenitud de vida. Y esto nos lo transmiten las lecturas, ¿verdad? En primer lugar, tenemos esta lectura que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo de Pascua, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que el día de hoy nos presenta un momento muy importante en la vida de la naciente comunidad cristiana. Nos ubica en la iglesia de Antioquía, una de las más consolidadas y con un fuerte espíritu misionero. Hace algunos domingos vimos que de ahí sale Pablo, salen Bernabé, enviados por esta comunidad. Antioquía era una ciudad grande y muy cosmopolita, es decir, había gente de distintas lenguas, religiones, tradiciones, costumbres, etc. La naciente iglesia de Antioquía, antioquena, reflejaba esta pluralidad. Eso les había permitido captar qué era lo esencial de la buena noticia del Señor Jesús y sobre eso centrar su fe, la relación con Cristo como nuestro Salvador, el acceso al Padre como fuente de amor, la construcción de la comunidad desde el amor compartido, todo esto obra del Espíritu Santo. El conflicto, que vamos a ver ahora, se desata cuando llegan misioneros judeocristianos que quieren obligar a la comunidad a adoptar las prácticas de la ley judía como necesarias para la salvación. Pablo y Bernabé se oponen radicalmente y todos acuerdan acudir a Jerusalén para pedirle a los apóstoles que ayuden a discernir cuál es la voluntad de Dios. Nos quedamos con una frase de este que se conoce como el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y que desde entonces hasta ahora en todos los concilios aparecen los decretos conciliares. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y después lo que en discernimiento perciben que el Señor en su Espíritu les ha pedido. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 66, reconoce y alaba la sabiduría infinita de Dios. El Señor tiene capacidad de contemplar, entender y darle sentido a la totalidad de su creación, cosa que nosotros no podemos hacer. Siempre tenemos visiones parciales. De ahí la importancia de este diálogo permanente con Dios, porque sus juicios son equilibrados y certeros. Cuando nos mantenemos vinculados al Señor, percibimos con claridad los elementos que necesitamos para obrar correctamente, coadyuvando, es decir, poniendo nuestro granito de arena a su proyecto. Una frase linda de este salmo: que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Seguimos nuestro recorrido del Apocalipsis en el último capítulo, capítulo 21, que empezamos a meditar la semana pasada. Ahora nos presenta la escena del triunfo de Dios, la contemplación de la Jerusalén celestial. Es la ciudad santa, resplandeciente con la gloria, con la presencia de Dios. Tiene muchos símbolos. Varias veces repite este número 12. 12 puertas monumentales, sobre ellas 12 ángeles que guardan estas puertas, que nos hace recordar al Génesis, el arcángel que cuida la entrada al paraíso, ¿no? Estos ángeles no son amenazadores, están ahí para dar la bienvenida. Cada una de estas puertas lleva el nombre de alguna de las 12 tribus de Israel. Todo descansa, toda la ciudad descansa sobre 12 cimientos
en los que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos apóstoles a los que acude Pablo, Bernabé y también los que tienen una manera distinta de entender, los que querían que todos se volvieran judíos, van a Jerusalén para preguntarle a estos apóstoles, a estos testigos del Señor Jesús y de su palabra, de su estilo, cuál era la voluntad de Dios. Finalmente nos dice el texto que en esta nueva ciudad no hay templo, no hay necesidad de templo. Dios y el Cordero son el templo. Recordemos que el templo es el lugar del encuentro, el corazón de cada una y cada uno de nosotros se va convirtiendo en este templo. No necesita la ciudad la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, el Señor Jesús, el resucitado, es su lumbrera. El Evangelio que vamos a escuchar de San Juan, capítulo 14, con esta frase bellísima que nos recordaban en la bienvenida, cómo el Señor promete, vendremos a ti y haremos en ti nuestra morada. ¿Qué necesitamos para que esto se vuelva realidad? Acoger la palabra, dejar que el Señor vaya transformando nuestros corazones y nuestra conciencia se una a la conciencia del Señor, a su querer, a su voluntad. Por eso el texto elabora el tema del amor, este vínculo que nos une a Dios y que nos une mutuamente. Nos da criterios para ver si efectivamente esa unión existe y es operante. Básicamente, que cumplimos la palabra. Ya decía, no solamente son discursos o narrativas, es la comunicación, el ejemplo, la sensibilidad del Señor. Quien vive así a la manera de Cristo, vive en comunión con el Señor y con el Padre. Ellos han venido a esa persona y han hecho su morada en ella. El texto nos presenta a la tercera persona de la comunidad trinitaria, el Espíritu Santo, al que llama, palabra griega, paráclito, literalmente quien está parado a mi lado. Lo traducimos normalmente como abogado o defensor o consolador o confortador. Era una figura propia de la cultura griega. Era cuando había un juicio y las personas tenían que presentar su caso ante los jueces, pues este paráclito, que hablaba que acompañaba, que fortalecía, pues defendía su causa. Y por eso la comunidad cristiana quiso darle este título a esta tercera persona de la Trinidad y la forma como nos sostiene y nos protege. El Espíritu actúa en nuestras vidas orientando, fortaleciendo, protegiendo, comunicando, uniendo. El Evangelio dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, es decir, nos permitirá ver el mundo iluminado y podernos ubicar correctamente en él. Este conocimiento no es meramente intelectual, ya lo hemos dicho varias veces. El Espíritu nos permite llenarnos del amor divino y contemplar todo así, enamoradas, enamorados. El mundo se percibe y se conoce de una manera totalmente distinta y mucho más completa que cuando nos aproximamos a él sin amor. El Señor deja como herencia y legado a sus discípulos la paz, su paz. Nos dice el Evangelio que no es como lo que el mundo llama paz. No es mera tranquilidad o ausencia de conflicto. La paz de Cristo implica armonía, comunión, plenitud, alegría, concordia. Es la experiencia del amor encarnado en nuestras vidas, de vivirnos amadas o amados. Y nos quedamos con esta promesa del Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. No pierdan la paz ni se acobarden. Estamos todavía con la alegría de la celebración de nuestro segundo aniversario como comunidad de oración contemplativa. Y como nos decía con tanto tino Cristóbal Fons en el mensaje que nos envió, como comunidad eucarística.
alrededor de la Eucaristía nos reunimos cada domingo. Y junto con la Eucaristía de la que nace la vida cristiana, es decir, desde esta experiencia de un Dios que quiere entrar en nuestras vidas, que quiere alimentarnos, sostenernos, transformarnos, llevarnos a la plenitud, a la felicidad que anhelamos y que está, desde luego, concretado en su palabra que alimenta nuestro corazón, que nos ubica dentro del mundo, que nos va sensibilizando, que nos cura de toda la falta de sensibilidad que a veces situaciones de desamor nos han ido dejando. Nos alimenta con su palabra, nos alimenta también con su cuerpo y con su sangre, y quienes no pueden acceder directamente a ese cuerpo y sangre del Señor en la comunión sacramental, nos unimos en la comunión espiritual. Entonces, la Eucaristía es el lugar, el espacio desde el cual esta vida, este dinamismo de vida se va reproduciendo, va creciendo, se va consolidando. También como comunidad tenemos otros espacios cuando nos reunimos a los momentos de oración contemplativa a lo largo de la semana, cuando participamos en los talleres, ejercicios, etcétera, ¿no? En todos estos espacios y en la Eucaristía también, vivimos el mensaje central de las lecturas de este día. La Iglesia del Señor Jesús está construida por todas y todos. Y todas y todos tenemos un lugar y algo que aportar. Yo les digo de corazón, cada domingo espero con muchísimo gusto y devoción y cariño ver los rostros de las nuevas personas que participan, que nos hacen las lecturas, que nos comparten la bienvenida, que nos comparten su fe en el credo, que nos apoyan a poner en sus labios la oración de toda la comunidad, en la oración de los fieles. Les digo que lo espero con mucho gusto porque me alimenta. Realmente mi fe se fortalece en la fe de los hermanos y hermanas. Cuando entendemos que la fe es una relación con el Señor Jesús, en quien confiamos porque nos ha demostrado que su amor puede hacer nuestras vidas nuevas, transformarlas, cambiarlas. Los cristianos, cuando nos reunimos a compartir esa fe, también nos alimentamos, nos sostenemos. Yo creo que estos 2 años nos han ido mostrando que somos muy diferentes y eso es una gran bendición de Dios. Hay gente que es más seria, hay gente que es más, digamos, de carácter más ligero, más bromista, más juguetona. Hay gente que es muy buena para la administración, hay gente que es muy buena para la organización, hay gente que tiene visión. Y eso es lo que vamos experimentando como comunidad. En cada una de las personas que nos integra, que integramos esta comunidad en Cristo, hay un don particular, regalos que Dios les ha dado y que son regalos que nos ha dado, regalos para toda la comunidad. Cuando participamos, como decía, con una lectura, o en la organización, o tomando, siendo parte de algunos de estos espacios de oración o talleres, ¿no? El rostro, el tono, la manera de estar, da vida. Aunque leamos un texto de la Sagrada Escritura, quien nos comparte esa lectura lo hace desde el corazón. Y eso que tiene vida, la vida de Dios, esa palabra que se nos comunica, se enriquece, se adorna, se plenifica con el cariño concreto de esa persona que es irrepetible. Entonces, no buscamos una perfección absoluta en el sentido mundano del término, que la gente no se equivoque. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es compartir el amor de Cristo que nos une. Y si alguien con amor hace una lectura o la petición o prepara su credo o prepara su bienvenida, o como un servidor que preparo mis láminas a veces con metidas de pata tremendas de ortografía y de otras cosas, o a la hora de la homilía empiezo a cuatrapear,
lo fundamental es el cariño. Esa es la esencia de Dios y eso es lo que compartimos. Eso es lo que ponemos en común. Y por eso cuando nos levantamos de la celebración de la Eucaristía, somos distintos. Nos llevamos ese amor de las personas que han puesto lo mejor de sí mismas en la construcción de este espacio compartido. Y no solamente quienes aparecen, quienes ponen en el chat una oración por un ser querido, por un amigo, por una amiga, por su salud, por su eterno descanso, porque consiga un trabajo, porque haya armonía en su casa, en medio del mundo, o quienes se toman la molestia a lo largo de la semana de poner también algo en la página y que aparece en nuestras intenciones del inicio. Eso es comunidad, eso es iglesia, ese es el proyecto de Cristo. Por eso las lecturas del día de hoy defienden la comunidad y nos transmiten que en el Evangelio del Señor Jesús lo fundamental no es la uniformidad, sino la unión, la comunión. La uniformidad es cosa más demoníaca que divina. Dios nos ha hecho distintos. Dios se goza de contemplarnos en lo distintos y distintas que somos, ¿no? Por eso cuando en una comunidad tan viva, tan rica, con tantos ministerios, como era la comunidad de Antioquía, donde había, recordemos las cartas de Pablo, cuando él describe todos los dones del Espíritu Santo, están repartidos en toda la comunidad. Por eso, cuando llegan unas personas de otro lado, con su manera de entender la salvación, y les dicen, todos tienen que hacerse judíos, todos tienen que orar como nosotros, todos tienen que seguir lo que dice la ley judía, Pablo y Silas dicen, de ninguna manera. Esto no viene de Dios. Vamos juntos con los apóstoles, vamos juntos con los presbíteros, vamos con la comunidad a ver qué nos dice el Espíritu. Y es en ese encuentro en la comunidad, como dice el texto, en esta carta que mandan, esta carta viva, porque se lee de viva voz a través no solamente de Pablo y Bernabé, sino también de Silas, que manda la comunidad de Jerusalén. Los apóstoles, los presbíteros y toda la comunidad hemos decidido tal cosa, ¿no? En realidad, ese es el sueño de Dios. Eso es lo que estamos construyendo. Una comunidad donde oramos juntos, donde compartimos, donde los dones del Espíritu juegan un papel fundamental, que van construyendo este cuerpo concreto, esta parte viva de la iglesia concreta, y que a través de esta apertura a la comunicación del Señor, pues va dando los pasos que siguen para poder seguir la misión de todos los cristianos, que es ser testigos de la buena noticia en medio del mundo. La Jerusalén celestial que veíamos en el texto de los Hechos de los Apóstoles lo subraya. 12 puertas, porque son 12 tribus, no son todas iguales. Cada uno de los patriarcas tiene su carácter y su temperamento. 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Es decir, plenitud, variedad, comunión. Nadie sobra. Todos tenemos algo que aportar. Todos somos agentes de la presencia de Dios en medio del mundo. Esa es la paz que Cristo nos da. Esa es la paz que sentimos cada domingo cuando nos reunimos en su nombre y hacemos comunidad. Pidámosle al Señor esa gracia, que esa paz nos sostenga a lo largo de la semana, se renueve en nuestros espacios de oración compartida, en nuestra iglesia doméstica, en nuestras comunidades, en nuestras casas, cuando intercedemos por los demás, que esta paz se renueve, se consolide y la podamos compartir. Esta paz que al mismo tiempo es alegría y amor compartido. Que así sea. En esta semana meditemos en todos estos dones de Dios que nos vienen aunados y enriquecidos
con el cariño, la identidad, la dignidad, la importancia de cada hermano y cada hermana que encontramos. Son todos y todas imagen de Dios. En tu cotidianidad, en esta semana, medita los dones que esas presencias, que esas personas han sido para ti. ¿Cómo sostienen tu vida? ¿Cómo se convierten en una bendición para ti? Desde la mirada de Cristo podemos realmente descubrir lo mejor que hay en cada quien. Como a veces me gusta subrayar, las personas nos aman como pueden. Inclusive quienes tienen el corazón absolutamente oscurecido por el egoísmo y el mal, hay una pequeña imagen, una pequeña luz divina que está irradiando desde ahí hacia el mundo. Eso es lo que nos hace cristianos y cristianas, poder descubrir esa luz, acogerla y tratar de establecer un vínculo desde el amor con esa persona para ayudarle a crecer y formar comunión con el resto del cuerpo vivo de Cristo. Que seamos conscientes de tantas presencias que nos bendicen, de tantas personas que nos aman como pueden. Que tengas una buena semana. Dios con ustedes.